con dos invitados muy especiales, quienes nos van a hablar del tema Expande tus sentidos, ocio e inclusión. Todos ellos destacados profesionales que han demostrado que la ceguera no es una barrera para desarrollar su creatividad, aportar a la sociedad y vivir experiencias plenas. Hoy nos acompañan Luis Ricardo Castrillón, comunicador social y periodista, y Carlos Andrés Montoya, psicólogo clínico. Es un placer para todos nosotros tenerlos aquí y poder compartir sus experiencias con toda nuestra audiencia. Entonces, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Entonces, empecemos con Ricardo. Ricardo, cuéntanos un poco sobre quién eres, qué haces y cómo te defines como persona. Ahora sí, bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, a ver, ¿quién soy yo? Buena pregunta, ¿quién soy yo? Yo mismo sé. Comunicador social periodista, especialista en intervención en comunidades, tanto el pregrado como el posgrado hechos en Uniminuto, en la Universidad del Minuto de Dios. Y actualmente estoy coordinando un grupo que tenemos en biblioteca que se llama Consentidos. A ver, mi gente de Consentidos, una bonita, mi gente de eso, muy bien. Tocó, hermano, tocó. Tocó porque si no decían, este man no lo está respaldando nadie, nada más lo dicen de la biblioteca y no, así no. Entonces estamos coordinando el Club Consentidos, que es un espacio que tiene la Biblioteca Central, para no solamente enseñar el braille a personas con y sin discapacidad visual, sino también a partir de la enseñanza del sistema de lectura y de escritura braille, realizar diferentes actividades. Entonces es hacer juegos, compartir dinámicas, inclusive jugar amigos secretos, bueno, un montón de vainas, hacer articulación también con otras instancias de la UPB y también otras instituciones de educación superior, si es el caso. A ver, como persona, esperen que me está sonando el teléfono, a ver, por aquí un momentito, a ver, aló, buenas tardes. Buenas tardes, amigos, ya estoy en la conferencia, amigos, usted está en vivo y en directo. ¿En cuál? Listo, ya le digo al hombre, hágale, ya le digo al nombre que está en mi centro, listo, de uno, todavía tiene que ya le digo, listo. Qué pena, son vainas de logística, pero bueno, eso es bacano, como la radio en caliente. Entonces, muchachos, como persona, creo que un hombre al que le gusta luchar por lo que quiere, disciplinado en su trabajo, que le encantan los medios de comunicación, y he tenido pues, la oportunidad también de estar inmerso en varios de ellos en Medellín, y últimamente también un poco inmerso en el tema de la experiencia educativa con personas con discapacidad visual en los municipios de Antioquia. Entonces, digamos que eso es un poquito de lo que soy yo como persona. Bueno, y por el lado de Carlos, cuéntanos entonces quién eres, qué haces y cómo te defines como persona y profesional. Bueno, eso parece como cuando uno llega al cielo o algo así. Sí, bueno, no, ahí se escucha bien. Yo tengo trauma con el sonido. Bueno, no, como bien menciona Alejandra, yo soy Carlos Andrés Montoya, soy psicólogo, soy especialista en derechos humanos, magíster en psicología y salud mental, y actualmente tengo el privilegio de trabajar en esta universidad como docente de cátedra de la Escuela de Ciencias Sociales, de la Facultad de Idiomas y también en la Facultad de Psicología. También me considero una persona un poco, es que no soy capaz. Bueno, me considero una persona emprendedora, una persona disciplinada, que pues, le gusta vencer los retos y que está en permanente construcción y en permanente aprendizaje.
una de las cosas que más me motiva de ser docente es porque la docencia te obliga a estar actualizado y el poder interactuar con las nuevas generaciones, pues también te da ese plus de estar al día en todos estos temas sociales que son tan importantes. Entonces, para mí poder estar acá con ustedes compartiendo un poco pues como este escenario, pues es algo muy gratificante y que me motiva mucho. Y ya pues como para cerrar, una de las cosas que también me agrada demasiado es poder tener la interacción permanente con las personas, tener una excusa para uno sentarse y tomarse un café, es algo que no tiene precio. Sí, como que no tiene precio, el café sí tiene precio, hermano. Bueno, hay lugares que sí es muy costoso. y también pues tengo mi emprendimiento, que es un canal de YouTube que se llama El Profe El Perrito, que está en crecimiento, que el objetivo también con el canal del Profe El Perrito es generar contenido de difusión sobre la educación inclusiva, inclusión social y salud mental, que es transversal absolutamente a todo. Aleja, ¿me permitís atravesarme un poquito en el repertorio de las preguntas? Yo quiero preguntarle a Carlos algo muy interesante y es, a ver, Carlos tiene algo de particular, y es que Carlos no es una persona ciega de nacimiento. Carlos adquirió la discapacidad visual por estos temas de estar defendiendo a la patria, ¿no? Entonces, ¿cómo has abordado ese tema de la inclusión inclusiva? De la educación inclusiva, más aún, digamos, no siendo una persona con discapacidad de nacimiento. ¿Por qué has abordado ese tema? ¿Qué te ha causado esa inquietud de estar tan inmerso en esto de la educación y la inclusión? ¿La respondo yo? Cuando quiera a mí. Ok, bueno, a ver, lo que pasa es que yo prácticamente salí del hospital militar para la universidad. Yo perdí mi visión cuando tenía 23 años, en cumplimiento de mi deber en el sur del país, cerca del Jaguar, intentando auxiliar a un compañero herido. Fui alcanzado por un artefacto explosivo, que un poquito más y paso a ser una estadística más de este conflicto. Afortunadamente sobreviví, y dentro de esos pedidos que yo hice era una segunda oportunidad. Obviamente pues yo no sabía que había quedado ciego, pues me imaginaba que era cuestión de ¿Algo pasa? sí, la hinchazón pues ahí como el mugrecito, Sí. la tierrita. Cuando ya me di cuenta de que era algo para toda la vida, que es una noticia muy dura. Es más, creo que esa es la razón por que la gente no se casa, de que es para toda la vida. Entonces, necesitaba, ahí sí, un término pospandemia, reinventarme, ya que pues un militar ciego como que es peligroso, ¿cierto? ¿Usted qué opina? Porque no lo puedo tener a trabajar en el emisora del ejército, yo digo, es que no, pues también falta como iniciativa, ¿cierto? Bien, entonces necesitaba poder volver a empezar, y ahí es donde la academia brinda como una oportunidad para uno poder empezar de nuevo. Lo que pasa es que eso es muy fácil decirlo. es que a eso voy. ¿Qué tan duro es, Carlos? Y más en la época, yo empecé a estudiar aquí en el 2011, cuando usted ya 14 años en esta universidad, y en esa época apenas estaba iniciando el tema de la inclusión educativa o la educación inclusiva, y no encontraba equipos, no había recursos técnicos, no había todo lo necesario que de pronto uno requiere para poder pues, cumplir con los objetivos. Y afortunadamente encontré un equipo extraordinario, no solo de docentes, sino también de las personas que integran la biblioteca, que me ofrecieron pues como ese apoyo, ese acompañamiento. Ahí estaba yo. Y entre todos pues aprendimos y construimos un poco sobre la marcha, y afortunadamente se logró
y lo más bonito es estar allá en el aula magna recibiendo el título. Entonces, eso hizo que yo quisiera maximizar esos aprendizajes y ponerlos al servicio de los demás, porque lo más probable es que yo no iba a ser el único, pero qué chévere que los que vienen detrás pues no tengan que pasar por las peripecias que de pronto se pasaron anteriormente y que encuentren un poquito más fácil el camino. Bueno, no, yo siento que es una historia bastante conmovedora. Igualmente, muchísimas gracias pues por abrirse a nosotros, el público. Entonces, volvamos un poquito a Ricardo. Ahorita nos comentabas un poco sobre el Club Consentidos de la UPB. Entonces, ya nos explico un poquito sobre qué se trata. Entonces, cuéntanos por qué decidiste coordinar este grupo de sensibilización, aprendizaje e integración, como es. Eso que preguntaba a Luis y a Juan José. Yo no tengo nada que ver ahí, eso hay que preguntárselo a Luis y a Juan José de Extensión Cultural de UPB. No, digamos que ellos en su real saber y entender vieron que podíamos hacer cosas muy interesantes al frente del club. Eso fue algo muy coincidencial con mi grado de especialista en intervención comunitaria en septiembre del año pasado. Yo había empezado aquí a llegar por iniciativa de mi esposa que está allá en el público. ¡Vieja, me voy a vieja! No, que falta de barra. La voy a vieja. Porque Lore fue como estudiante de trabajo social que es, digamos que fue una de las personas que empezó a asistir a Consentidos. Y ella me dijo, ¿por qué no me acompañas? A mí la verdad en un principio me había dado como, voy por allá, hombre. Pero bueno, me motivé, empecé a venir y bueno, pues los muchachos vieron que podíamos aportar algo, buena pregunta aquí, algo al club, y hasta ahora pues hemos hecho una buena labor, como lo decíamos al principio de la presentación. Hemos hecho temas de articulación con la Universidad Nacional, con temas de AFIT, bueno, en fin, hemos hecho y conversatorios muy interesantes que también tuvimos la oportunidad de realizar el semestre pasado, inclusive en el Boulevard, donde hablamos de un tema muy interesante que es familia y discapacidad, y otro tema que era discapacidad y cocina, con un profesor que le enseña a personas con discapacidad visual el tema de la gastronomía. Entonces, hemos hecho vainas muy bacanas y creo que hemos cumplido con las expectativas. Ricardo, y a nivel personal, en los roles de enseñar y de sensibilizar, ¿qué te has encontrado? Hay benditos amigos que se encuentra uno. Y yo creo que Carlos, en su rol de profe, también lo puede decir. Uno se encuentra a veces con personas que son muy receptivas al tema y con otras que no lo son tanto. Y quizá ese es el mayor obstáculo. Porque en el caso mío, que he enfrentado más que todo escenarios educativos escolares, dígase algunos relacionados con primaria, con secundaria, uno encuentra directivos de instituciones educativas que dicen que bacano que usted vino aquí a abrir terreno, y otros que le dicen a uno, encártese con el muchachito ciego porque es que usted vino aquí a ser el tiflólogo, y esa palabra quizá para muchos es nueva. Tiflólogo es la persona encargada de brindarle apoyo a las personas que tienen discapacidad visual, bien sea parcial o total, en algunos temas importantes como son la enseñanza del braille, de herramientas como el abaco para las operaciones básicas en cuanto a matemáticas, o de las plantillas de dibujo, bueno, en fin, la tecnología, la informática. Llegó el otro, hijo, ¿qué más dijo? Y entonces se encuentra uno con ese tipo de escenarios, pero es muy chévere cuando uno se encuentra con profesores que dicen qué tan bacano que llegaste, qué tan bacano que nos brindas herramientas para poder nosotros realizar una labor educativa mucho más amplia, más ágil, más inclusiva.
Entonces, uno se encuentra de todo, pero bueno, ahí vamos, ahí vamos. Bueno, como acaban de ver, llegó nuestro tercer invitado. No había visto la entrada de la universidad, yo lo dije, pero no vio la entrada de la universidad. Él es Mauricio Ceballos Montoya, abogado y escritor. Entonces le quiero dar la palabra a Mauricio para que se presente, nos cuente un poco quién es, a qué se dedica y empecemos por él. Bueno, muy buenas tardes para todas y todos. Mi nombre es Mauricio Ceballos Montoya, de formación de base sí, abogado, comunicador social, periodista. Estoy en este momento haciendo una maestría en literatura en la Universidad de Antioquia. En cuanto a temas laborales, pues trabajo en este momento con dos universidades, la Universidad de Antioquia y la Universidad de AFIT. De allá vengo, que no consigo carro, que falta no vengo. Pero bueno, ya, aquí estamos. Escribo, como le venía contando a compañero Luis, pues digamos de manera más o menos juiciosa, desde hace 13 años. Publiqué mi primer libro hace un par de años con la casa editorial Curso y Letra Editores de acá de la ciudad de Medellín, y pues estoy preparando en este momento una novela para el próximo año que será presentada al fondo editorial de AFIT, pero bueno, eso ya... Spoiler, por favor. Spoiler. Más adelante les contaré como de qué. Perfecto, muy interesante. Bueno, Mauricio, sabemos que eres un escritor bastante talentoso, entonces cuéntanos un poco cómo influye tu ceguera en tu proceso creativo y en la forma en que escribes. Bueno, digamos, contrario pues como al imaginario, pues, y no tanto como imaginario, sino porque pues la gente dice, bueno, si tu sistema de lectoescritura nativo es el braille, nos suponemos que deberías escribir en braille. Pero pues ahora con todo el avance tecnológico, no, eso no pasa, porque implicaría, digamos, doble trabajo al pasar los escritos en braille otra vez al computador. Entonces pues no, de una vez escribo en el computador. Pues digamos que, ¿cómo ha influido el tema de la discapacidad visual? Yo no sé, no me atrevo a decir si directa o indirectamente, y es en temas de lecturas. Quizá si no tuviera discapacidad no sería tan buen lector, pienso yo, porque en general pues la población colombiana no lee, y si lo hace, pues lo hace más bien poco, porque hay mucho distractor, ¿cierto? Hay redes sociales, mucho que ver, ¿cierto? Entonces a veces se quita tiempo de lectura por estar haciendo o por estar consumiendo otra clase de contenidos. Entonces, no sé, como les digo, si directa o indirectamente ha influido el tema de la discapacidad visual en mi disciplina por leer más que por escribir, ¿cierto? Porque para poder escribir uno debe o debería ser buen lector. Y este proceso escritural que he tenido ha sido más bien, pues, como yo lo llamaría de autodidacta, porque, digamos, hace 10, 12 años yo dije, bueno, yo quiero dotarle a esto de técnica, ¿cierto? O sea, no escribir unas ideas y botar un poco de párrafos ahí en el computador, sino que de verdad tuvieran como una técnica. Me interesó mucho el tema de la narratología, y entonces empecé a leer, pero ya obras como con más conciencia, por decirlo así, o sea, como ve, este escritor trata a los personajes así, está utilizando un narrador de tal forma, más que todo como eso, y también obviamente leer teoría, porque pues es muy importante, ¿cierto? Porque si uno, claro, uno puede observar en un escritor ciertas técnicas, pero también necesita una explicación del por qué él hace esas técnicas. Entonces me interesó mucho toda esa parte técnica, obviamente también escuchando a los escritores cuando dan sus charlas, que algunos dan como algunos trucos sin querer queriendo de cómo escriben, de cómo elaboran sus personajes. Entonces a partir de ahí yo me convertí, digamos, en un lector más formado en ese sentido,
Y pues yo asumo que de pronto, conectándolo con la pregunta, pues que podría ser porque no tengo tanta distracción, o no es que no la tenga, sino que pues, no me interesa tanto, ¿cierto? Porque con esto no quiero decir que las personas ciegas no consuman contenidos de redes sociales ni nada de esas cosas, no, porque también lo hay, sino que como que yo no sé, me interesó más el tema de la lectura. Bueno, y es que realmente, como dicen por ahí, un buen escritor tiene que ser un buen lector también. Eso es lo que forma al escritor. Entonces, cuéntanos cuáles son esos mayores desafíos que enfrentas al escribir y también cómo los superas. Digamos, uno de los mayores desafíos es la elaboración con elementos visuales de los personajes, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es que, digamos, uno tiene cierta información visual, porque tiene referentes, tiene apoyos, tiene personas a su alrededor, en su entorno, que le van brindando de manera cotidiana toda esa información visual. Pero a la hora de elaborar un personaje, entonces yo lo que hago es que empiezo como a elaborar un pequeño test, ¿cierto? Entonces, el test incluye cómo es físicamente el personaje, antes que preguntarme por sus características emocionales, ¿cierto? Primero lo elaboro así, es cómo es físicamente, cómo le gusta vestir, cuáles son esas características, esos rasgos que lo identifican frente a la sociedad, desde lo estético, ¿cierto? Ya después que tenga eso, entonces ya empiezo a elaborar el entorno de ese personaje, siempre pensando en tema estético, ¿cierto? Cómo es, no sé, si ese personaje se va a presentar con su familia o si se va a presentar en un entorno más bien solitario, cómo es ese entorno, cómo es su apartamento, o sea, empiezo como a elaborar todas esas cosas a partir de la información visual que yo tengo. Si hay detalles, porque ha pasado, ¿cierto? Que digamos un personaje femenino, entonces la voy a vestir de tal manera y empiezo a preguntarme, bueno, pues eso sí combinará, ¿cierto? Porque pues, maluco no elabora un personaje que se vista bien, a no ser que sea deliberadamente, ¿cierto? Que se vista de una manera muy loca, pero que eso sea deliberado. Pero si no lo es, entonces ahí pregunto a todos mis referentes visuales, ve, ¿qué tal esto? Si sale con esta ropa, si esta falda combina con esta blusa, bueno, en fin, todo eso. O que digamos cómo sería su maquillaje, todas esas cosas que puede que tenga esos elementos visuales pero que no los tenga muy presentes o que no los tenga de una manera completa. Entonces por eso ahí se pregunta y se completa el test del que les estaba hablando al principio. Ya después de eso, pues ya ahí sí vienen las características digamos emocionales, espirituales de ese personaje. Es como una especie de ruta, de guión si se quiere, de cómo va a ser el personaje antes de empezar a escribir. Eso es un proceso previo antes de la escritura, que se hace muchas veces también de manera escrita, otras veces no es tanto de manera escrita, sino con algún tipo de notas en un cuaderno, no sé, porque eso sí lo hago a veces así, porque a veces surgen ideas en horas pues muy poco amables. Entonces, pues como que puedes ir a aprender el computador, entonces escribo en el teléfono una nota o es un cuaderno, en fin. Y ya después a la hora de escribir ya se transforman todas esas escaletas, todos esos guiones en la historia de la narración. No, pues yo aquí impresionada, me imagino todo el proceso y me parece súper teso. Entonces, chévere como todo ese proceso de escritura. Volvamos entonces a Carlos, ¿cierto? Está por aquí muy calladito. ¿Cuáles son algunos de los desafíos que enfrentas tú en el acceso a actividades recreativas y cómo los superas? Bueno, yo era fan del fútbol y también del cine. Me gustaba demasiado ir al cine, las películas era algo para mí súper importante. Pero cuando era niño vivía en el campo y la verdad no había muchos cines por ahí a la mano. Era lo que llegara a la televisión pública.
Y ya cuando crecí que digamos que tenía la posibilidad, tanto en lo económico pues como en los accesos, pues mi vida laboral casualmente era en lo rural, tampoco había muchos cines, entonces iba como postergando las películas, decía, cuando salga permiso las veo, cuando salga permiso las veo. Todavía no existía Netflix, que pues entonces tocaba ir a buscar el lugar donde se alquilan para poder ver la película. Ajá, el cassette, VH o el DVD. El DVD. Y bueno, oh sorpresa, tuve el percance que me hizo perder la visión. Y una de las películas que yo siempre quise verme, a pesar de que son de mi época, pero nunca pude, fue Harry Potter. Entonces, claro, cuando ya tuve acceso a Harry Potter, oh sorpresa, me di cuenta que las películas no son para los ciegos, porque hay demasiados silencios, comillas, o sea, ponen una canción y uno, ay Marina, Voldemort se lo llevó. ¿Qué pasó? Ay, pero es que eso de hace un año, la audiodescripción. Estoy hablando de hace de hace 10 años no había audiodescripción. En cualquier caso, los libros son mejores. Ok, ahí quiero ir. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que Harry Potter no le gusta a todo el mundo. Entonces yo me buscaba a alguien, venga, hágame un favor, descríbame. No, qué pereza, no, esa película tan aburridora, que eso es de niño. No he encontrado absolutamente a nadie que me describiera la película. Entonces fue muy frustrante, comillas, ver toda la saga de Harry Potter y no entender un carajo. Y otra cosa horrible de las películas, que como no son en idioma original, en español, sino que son doblaje, el Harry Potter de la Piedra Filosofal habla de una forma, el Harry Potter de la Cámara Secreta habla de otra forma, el Harry Potter de ¿cómo es? El Prisionero de Azkaban habla de otra forma, y así son todos los personajes. Cuando ya por fin comprendía quién era Harry Potter, se había acabado la película. Entonces dije, ay mi madre, no, pues aquí cómo hago, hasta que encontré los audiolibros. Marina, qué putería. ¿Por qué? Porque realmente es donde encontré el sentido del libro. El libro está diseñado para moverlo, para imaginarlo, y es absolutamente descriptivo. Bueno, sí, los que he leído, pues, son así, pues no he llegado, pues, bueno, pues es que estamos hablando, pues, de literatura, ya si vamos a leer, por ejemplo, otras cosas, pues, ya, entonces, el tratado, pues, del Capital de Marx, las obras completas de Hegel, bien, o de Nietzsche, que es tan entendible, bien, entonces, y ahí surge mi disfrute por la lectura. Pero entonces ahora había otro pequeño problema, que no había audiolibros de calidad. Entonces prácticamente era un monólogo, o sea, una voz monocromática hablando de todo. Entonces cuando hay un libro con muchos personajes, ahí también uno tiene como problemas. Pero afortunadamente ya en los últimos tiempos la calidad de los audiolibros ha mejorado. Con la inteligencia artificial se han logrado hacer cosas muy geniales, y no solamente con eso, sino también algunos que le han dedicado tiempo, y he logrado encontrar audiolibros donde cada personaje tiene una voz diferente, y es lo más genial que yo he podido experimentar en mi vida. Yo me imaginaba en Hogwarts. Yo decía, ay no, ¿por qué no me llega la carta? Definitivamente soy un mogol. y yo anhelaba tanto eso, y uno se mete tanto en la película con estos audiolibros que terminó uno soñando. ¡Guau! ¡Qué chévere! Bien, entonces ahí fue donde por fin pude como trasladar de pronto una frustración inicial por la ausencia de la visión en un disfrute. O sea, es súper genial.
unas vacaciones, o sea, un audiolibro de Harry Potter normalmente son 30 horas. Hay vacaciones, 30 horas de Harry Potter. Cuando la película solamente dura 2 horas y media y no dice un carajo. Entonces, ahí ya, ese fue como mi despertar al ocio, pero al ocio genial. No, excelente. Yo creo que esas son una de las herramientas que ha traído este boom de la tecnología y las facilidades que también entonces se preocupan por esas personas que tienen otras discapacidades. Entonces es muy teso el tema de adaptarse también a estas tecnologías. Y en el momento... Perdón que me atraviese, es que precisamente hay parte, pero es que parte, a ver, algo del tema del ocio en cuanto al acceso a la lectura, y es para Carlos Andrés, quizá fue el tema de no encontrar audiolibros lo suficientemente atractivos para él, y para muchos de nosotros que somos personas ciegas de nacimiento es encontrar material de sobra con el auge de las tecnologías. Y es porque hasta hace unos más o menos 20 años, si podemos decir así, Mauro, ¿no? 20 años, poco menos, nos teníamos que remitir al muy poco material que hubiese escrito en braille, que eran de estos materiales de la literatura universal, muy clásicos, libros escritos por allá en los 40, en los 50, en los 60, o a que alguien tuviese tiempo de leernos algo que pudiéramos encontrar en bibliotecas o que se pudiera comprar en una librería física. Pero con el auge de las tecnologías, para las personas ciegas ha llegado algo muy bueno, y es el libro electrónico. El ebook, exactamente, o el libro en Word, o el libro en RTF, o el libro en PDF, bueno, todos estos formatos. Entonces, si vos no tenés la oportunidad de comprártelo, lo podés encontrar por un grupo de literatura, porque hay otros igual que vos, que son aficionados a leer. Entonces, eso es como eso, este man y yo compartimos ¿cuántos grupos más o menos? Como 2 o 3, más o menos, sí, más o menos. Y entonces uno por ahí encuentra un montón de libros a los que uno no tenía acceso. En mi caso, pongamos temas de literatura histórica o temas de crónicas periodísticas, que uno siempre quiso tener acceso a ellos, por lo menos en braille, y que eso es imposible. ¿Por qué? Porque la extensión de un libro en braille es muy grande. El último libro, pongamos en mi caso, que yo me leí fue La Vorágine, que cumple 100 años en este 2024, y son 3 tomos. Son 3 tomos. Entonces, si uno quiere leerse el Quijote en braille, son como 15 tomos. O la Biblia son como más de 20. Entonces imagínense, mientras una casa completa, exactamente. Entonces, uno pudiéndose leer todos esos libros que uno no había tenido la posibilidad de hacerlo en braille, sí hacerlo por lo menos en un texto digital. Hombre, para uno y para nosotros como comunidad de personas con discapacidad visual, por lo menos en ese tema del ocio, es algo muy, muy grande, y es un avance al que todavía le falta, por supuesto, pero que por lo menos ha avanzado en gran parte. Totalmente, y retomo lo que estaba diciendo ahorita. Muchas gracias también por tu intervención. Me parece muy interesante el tema de la adaptación a estas nuevas tecnologías, y yo creo que en el caso de Mauricio todos nos preguntaríamos ¿cómo hace Mauricio para escribir? ¿Cuáles son esas herramientas que utiliza para facilitar estos procesos? Entonces, cuéntanos, Mauricio, ¿cuáles son esas tecnologías o herramientas que utilizas para facilitar tu escritura? No, pues básicamente un computador con Office, ¿cierto? Con el editor de texto, Word, que es básicamente donde escribo. Y obviamente, pues un teclado cómodo. Cuando hablo de un teclado cómodo, no es un teclado adaptado, no es un teclado común y corriente, sino que se consiguen unos teclados que son un poco más espaciados, digamos, como un poquito más cómodos en su separación. Entonces, pues dispongo de ello.
Entonces, pues es como lo único, ¿cierto? O sea, ya digamos lo otro es una cosa que yo llamaría paraescritural, ¿cierto? Que es como, no sé, en mi caso, buena música, yo siempre escribo con música, contrario pues como a otras personas que dicen, no, yo necesito el silencio para poder escribir. Yo necesito el silencio para leer, pero para escribir sí lo hago con música. No tiene que ser a un volumen exagerado, no, porque pues no lo es, sino un volumen muy bajito, pero sí tener la música ahí presente, pero que todo lo demás sí esté pues como en silencio, ¿cierto? O sea, como que se escuche la música y ya. No me gusta pues como otra clase de ruidos pues así, porque eso sí me dispersa. Más que desconcentrarme y estresarme es porque me dispersa, porque empiezo a ponerle cuidado al otro que está hablando por allá y así, entonces como que no, esa parte no. Pero sí, el tema de la música y obviamente tener el lector de pantalla a la hora de estar escribiendo configurado de tal manera que pueda tener presente los errores, porque a veces uno se equivoca en las palabras, a veces por copiarla rápido la escribe mal, ¿cierto? En cuanto a la ortografía uno no se la sabe todas, uno trata de hacerlo bien, pero a veces sí hay palabritas que uno dice. También tengo un diccionario en línea para tener pues, palabras presentes que de pronto quiero utilizar, porque a mí me parece que las palabras son como esas herramientas que siempre están ahí para uno expresar lo que está pensando, la idea que tiene en la cabeza. Entonces, me gusta utilizar palabras, no rebuscar, pero sí utilizar palabras que uno dice, hace rato no utilizaba esta palabra, qué bacán, ¿cierto? Entonces, esos son como los elementos que yo, digamos, tendría. Bueno, el cafecito, ¿cierto? Que no falte el cafecito. Sí, que no falte el cafecito y la agüita y ya, con eso estoy contento. Perfecto. En este momento, aquí me imagino que hay fanáticos de los videojuegos, ¿o no? ¿Quiénes? Salten la mano. Eso, muy bien. Entonces, imagínense que también existen los audiojuegos. Y para eso tenemos aquí a Ricardo. Entonces, Ricardo, cuéntanos sobre los audiojuegos, cómo funcionan y qué faltaría para que hubiese un mayor acceso a la población con discapacidad visual a este tipo de entretenimiento. Bueno, el tema de los audiojuegos, yo creo que los que los desarrollan son en primer lugar, unos tesos, ¿no? Porque así como las personas que no tienen una discapacidad visual son ansiosos por jugar, pues muchas de las 200 y pico millones de personas que tenemos una discapacidad visual, hombre, también en algún momento nos hubiera gustado acceder a un videojuego, a esos temas del PlayStation, que la Xbox, que el Wii, que no sé qué, bueno, todo ese tipo de vainas. Y precisamente con esas inquietudes, pues por ahí ha habido mucho, como dice uno por ahí, yo no sé si serán cieguitos desocupados, o muy visionarios, ¿no? Entonces han empezado a crear diferentes alternativas que por medio del uso precisamente, en primer lugar, del lector de pantalla, que puede ser el lector de pantalla JAWS, y también utilizando elementos como sonidos, texto, etcétera, han creado diferentes alternativas de juegos. Entonces uno se puede encontrar juegos como supervivencia, hay otro que intenta hacer un simulador aéreo que se llama Eurofly, bueno, en fin, muchos tipos de esos juegos que de manera muy sencilla, porque por supuesto les falta inversión económica, han tratado como de empezar a suplir un poco esos vacíos que han dejado estos grandes videojuegos que a la gente le gustan tanto. ¿Qué faltaría? Como yo he insistido mucho, falta mucho que las personas con discapacidad se nos vea en general como consumidores de un producto, que nos gusta o leer, si es el caso de los libros, porque hay muchos vienen con el tema de los BRM o los permisos para poderlo leer, entonces nos toca piratearlo, ¿sí, amigo mío? Nos toca quitarle los permisos para poder leerlo y poderlos compartir.
utilizar herramientas que son muy buenos para eso. Y en el caso de los videojuegos, hombre, que se piense también que somos personas a las que les gusta tener un hobby con este tema. Entonces, si encontramos, si es el caso de las competencias de autos, les podemos encontrar un Forza Motorsport, que el Forza Motorsport por lo menos ha comenzado a tener un poquito de nociones de accesibilidad en cuanto al uso de algunos sonidos o en cuanto al uso de utilizar texto para lector de pantalla, etiquetar botones, utilizar un poco más de adaptación a los diseños de los gráficos, ¿no? Pero también hay juegos a los que les falta. Y entonces a los que nos gusta el tema de la simulación aérea, quisiéramos acceder a un Flight Simulator, ¿no? Un simulador de Microsoft que es simulador tipo profesional, pero que no podemos acceder a él en primer lugar porque las prestaciones de una máquina como la que tenemos nosotros no se dan, porque es un programa muy pesado, y en segundo lugar porque a nivel económico a ninguno de nosotros nos da para eso. Entonces, y uno habla con gente que está muy cercana a los foros de estos juegos y la respuesta es no, es que desde Microsoft o desde ASO Studios, que es la compañía que se alía con Microsoft para poder crear este tipo de experiencias cuasi realistas, no se ha pensado en generar estrategias de accesibilidad simplemente porque no es posible, porque es muy caro, porque creen que hay que dar mucha vuelta, ¿no? Y porque ahorita no tengo tiempo para escribir, y entonces porque simplemente todo es caro y no los vemos a ustedes como consumidores. Entonces eso es lo que falta, simplemente para hacer unas adaptaciones que a la hora de la verdad no costarían tanto. No, muy interesante pues todo lo que nos comenta respecto a ese tema también de la interactividad de las personas con esta discapacidad, pero por aquí yo al público como que está muy callado, yo no sé, entonces no sé si de pronto tengan una preguntita, por allá hay unos aficionados de los videojuegos, pero entonces él nos contó sobre los audiojuegos, ¿qué nos quieren preguntar al respecto? ¿Qué libro nos recomienda cada uno de ellos que nos sirva mucho como para la vida? Libros para la vida. Pero es que Harry Potter y la cámara secreta. la vida es como tan compleja que, a ver, Yo te apoyo. yo pensaría, por ejemplo, más que aconsejar por un libro determinado, yo pensaría descubrir autores, por ejemplo, descubrir más autores colombianos. A veces de pronto leemos mucha literatura universal y nos falta como apropiarnos de nuestra narrativa, de nuestro colorcito local, ¿cierto? Entonces, autores colombianos, contemporáneos, hay cositas contemporáneas muy sabrosas, por ejemplo, no sé, un Ricardo Silva, puede ser, un Mario Mendoza que está tan de moda ahora con sus películas, pero también como integrantes del boom, ¿cierto? O sea, más allá de García Márquez, pues también hay otras cosas que, sin decir pues que no lean al Nobel, ¿cierto? No, lo pueden leer, pero sí pueden leer, por ejemplo, a Álvaro Mutis, pueden leer a Tirado Mejía si quieren algo más histórico, algo, por ejemplo, más actual, por ejemplo, Luis Molina, bueno, en fin, hay cositas muy interesantes por ahí. Entonces, el consejo mío, más que recomendarles libros, porque igual me quedaría corto y entonces empezaría como a recomendarles y después como, ay, no, pero este también, no, pero este otro, no, pero cierto. Entonces, más que eso, yo diría, descubran autores latinoamericanos, autores colombianos, y vayan mirando qué les gusta, ¿cierto? Ah, no, es que me gusta mucho ese tema periodístico, ah, no, es que me gusta la novela negra, ah, no, es que yo me voy más por lo romántico o por la literatura política, ¿cierto? O sea, son como distintos temas que se pueden ir explorando en ese sentido.
Perfecto, y por el lado de nuestro psicólogo clínico, cuéntame. Bueno, yo quería cascar a Harry cuando estaba con Chop Chan por ahí tomando café y era el día de San Valentín y Harry como que yo dije, oye, uno de jóvenes es así. es genial las obras. Bueno, no. Saben que al igual que el compañero, pues es también como identificar, porque todos los libros de X o Y forma están diseñados para la vida, porque todos tienen una moraleja. Y ya citando un poco como el psicoanálisis, uno siempre termina proyectando, uno siempre se va a proyectar en un personaje, en una vivencia, y a veces es un poco genial, pues como eso, porque también ayuda a identificar muchas cualidades. Casi siempre la ficción es una proyección de la realidad, que pues, se denomina ficción simplemente porque se le da una atmósfera o un contexto un poco irreal, pero en cierta forma es eso. Entonces es poder descubrir algo que cada uno nos gusta. Por ejemplo, a mí me gusta mucho también lo que son las novelas históricas, y algo que me ha fascinado es también como ver un poco de esos contextos de esa época. Hay un libro que es precisamente Los Tres Mosqueteros, y Los Tres Mosqueteros, pues que no la versión pues, de infantil, sino el libro como tal, que sí, que es súper genial. Y entonces yo decía, oye, en esa época, como eran de belicosos, por cualquier momento eran sacando sables y se hacían duelos. Y menos mal en esa época ya no es así. Cierto día iba por el centro, me estrellé con alguien, es que usted no ve, ok, me sacó un puñal. Yo no vi. Y me acordé mucho precisamente de esa novela, o por ejemplo, pues también de Alejandro Dumas, que es el Conde de Montecristo, que es muy genial, y entonces, y lo más chévere es que es larguísimo. Entonces, también es poder saber que a lo largo de la historia las dinámicas sociales prácticamente son las mismas, parece como un círculo. Lo único que cambia es lo estético, la ropa, la tecnología, pero al parecer las formas, el comportamiento son tan similares, y es también parte como ese análisis que uno hace de muchas obras, que es simplemente como un corte en el tiempo, pero que sacándole el contexto social parece el presente. Entonces, los libros son eso, y pues también la recomendación, si alguno tiene la posibilidad, escriba un libro. Quien quita que el día de mañana sean también grandes éxitos, y si no importa, si no son grandes éxitos, lo que está escrito está. Muy bien, es correcto lo que dice nuestro psicólogo. Y bueno, por aquí arriba tenían otra preguntita. Hola, me causa mucha curiosidad que de pronto, si de pronto quieren leer un libro y de pronto no está en una base de datos como va. Pues, lo limita mucho querer leer algo que de pronto no está actualizado. Como de pronto libros que solo son páginas que de pronto no están traducidos. ¿Quién desea responder? A ver, depende. Digamos que si es un libro que solamente se encuentra en físico, entonces ya hay la posibilidad de poder utilizar estos escáneres. No, ya es la perra, no, por favor, ya la on-reader pasó de moda. No, la on-reader también sirve, por supuesto. Entonces cualquier escáner, bien sea un on-reader, una PER, que es una cámara también que sirve para lo mismo, para escanear textos en tinta,
lo mismo escáneres de estos convencionales, cualquiera de cualquiera de esas vainas. El caso es que, o el CamScanner de Luis Alberto que está allí sentado al frente, cualquiera de esos sirve. Entonces, digamos que de esa manera uno puede también acceder a esos libros que, si no están en una base de datos, si solamente están en físico, pues pueden tener, digamos, la posibilidad de llegar a ese material. Es que, mire, a veces, o sea, en esta época de tecnología, lo comercial no es difícil de encontrar. Lo difícil a veces es lo académico. Ese es difícil porque, como bien menciona aquí Ricardo, tienen ultra protección. Nada más, en estos días descargué un libro de Rosa Blanco que es precisamente sobre educación inclusiva, y, o sea, ya vienen hasta protegidos para que uno no los escanee, o sea, no se dejan. Entonces aparece como y hay uno que, y pues no todos somos tan hackers, perdón, tan habilidosos para lograr bajarle esos niveles. Entonces, y también eso yo creo que es lo bonito de la academia y de estos espacios, porque todo es una comunidad y es un complemento. De pronto yo tengo unas falencias, yo tengo unas necesidades, pero hay otro que es un teso y que sabe y lo conecta. Mire, aquí mi amigo él es capaz, yo le paso el documento y él me lo descarga. Y eso también es como la moraleja. Mire, hay que trabajar en equipo. Uno siempre se cree putas pues solo, el súper autónomo, el súper independiente, el que lo hago todo, pero nosotros debemos aprender a articular con los demás, respetando pues las individualidades, pero sabiendo que eso es parte de la integración, de crear comunidad y de crear amigos. Y la invitación también es para ustedes: aprovechen aquí en la universidad, que es donde uno crea contactos. Uno no se imagina, el que uno ve más callado del salón a veces termina en un futuro siendo el más teso, que le va a uno a facilitar muchas cosas. Entonces, a veces en los salones como que yo simplemente me siento con el mismo de siempre y el otro como que por allá. Entonces aprovechemos ese proceso formativo para eso, o sea, no es que sean los super amigos, al menos sepan quién es, que ya con eso es un avance muy importante. Bueno, yo quiero decir ahí, quiero complementar lo dicho por los compañeros, y es que hoy en día hay muchas iniciativas globales para la digitalización de libros y la puesta en común del conocimiento en Internet. Entonces, incluso material académico se encuentra alojado ya pues como en algunas partes. Yo diría que es como cuestión de preguntar, lo que decía el compañero, o sea, preguntar quién sabe lo que yo no sé, porque muchas veces el recurso puede que sí esté, pero que si yo no tengo la información no puedo acceder a él, ¿cierto? A nivel comercial ya hay muchas editoriales, sobre todo los grupos grandes como Planeta y Penguin, que ya están sacando, digamos, de manera simultánea el libro en físico y el libro en digital. También hay una aplicación, pues una iniciativa que se llama Libby, que las bibliotecas se afilian a Libby. Entonces Libby tiene una base de datos inmensa de libros. Entonces tu biblioteca de tu universidad se afilia a Libby, tú entras con tu credencial de tu universidad y puedes descargar los libros para préstamo. El tema con esos libros es que pues obviamente están protegidos y Libby te va a decir como léalos en donde nosotros le decimos que los lea, sino que pues ya uno hace otra cosa que no voy a mencionar, porque los libros, o sea, la dinámica con eso para proteger los derechos de autor es que el libro sea prestado, ¿cierto? Entonces esa es otra de las iniciativas pues, de orden comercial. Y lo tercero es una comunidad que se llama Script, que
hay una forma de descargar los libros desde ahí, pues como obviamente es una comunidad de usuarios, entonces muchos libros no están completos, otros aparecen como imágenes, entonces toca hacer otro proceso para convertir ese texto a algo legible. Pero bueno, digamos que hay en ese momento más recursos que antes, pero sigue faltando, por ejemplo, el tema de, en cuanto a lo académico, publicaciones muy viejas que solamente están en físico y que obviamente deben ser digitalizadas para poderse leer. Perfecto, yo aquí retomando un poco el tema de la literatura, quisiera preguntarles cómo sienten esa representación de personas con discapacidad en el tema literario. Precisamente, ahorita que tocaste el tema de Mario Mendoza tiene un libro muy genial que me encanta y que se lo recomiendo a los estudiantes, que es La melancolía de los feos. La melancolía de los feos es la historia precisamente de un personaje que por una condición mental de la madre, porque ella tenía un cuadro psicótico, una esquizofrenia, no sabía que estaba en embarazo y las mujeres en embarazo deben suspender la medicación. Como ella no sabía que estaba en embarazo, ella siguió consumiendo y cuando ya se dieron cuenta, pues ya era demasiado tarde y tuvo alteraciones el feto y nace ese personaje con unas malformaciones físicas, con una joroba de talla pues más bien pequeño, entonces y eso empieza a generar en él un aislamiento y empieza a generar en él pues como un universo paralelo hasta que conoce precisamente a su gran amigo, que es con el que ya se relata toda la historia. Entonces, no voy a hacer muchos spoilers porque la gracia es que se la lea. Y es muy genial porque es una obra escrita en Bogotá, o al menos su contexto es en Bogotá, y es un recurso narrativo muy interesante que utiliza Mario Mendoza y que permite también saber dentro de este texto lo difícil que es ser el raro del paseo, lo difícil que es estar solo y lo que implica a veces un poquito de afecto en la vida cambia mucho. Entonces, así como esa, pues hay demás obras. Lo que pasa es que a lo largo de la historia la discapacidad siempre ha sido un tabú y siempre ha sido vista desde una óptica negativa, como una especie de castigo, como la reencarnación de algo que alguien por ahí de su árbol genealógico hizo, etcétera, etcétera. Y pareciera que a lo largo de la historia esto se hubiera escondido, como que dejémoslos por allá quieticos, no los toquemos. Entonces, es también como una reivindicación y entender que más que un fenómeno, son personas, seres sintientes. A mí me parece muy curioso en la actualidad que hay una tendencia animalista y todos tenemos la superempatía con los animales, el perrito, el gato, son seres sintientes, y vemos una persona con discapacidad y como, ¿qué hace aquí? O sea, ese no es ser sintiente. Ese no merece amor. Está incomodando, aparte de que obstaculiza lo estético. Entonces, son personas y personas que, dependiendo de su condición, pueden aportar mucho si se les da la oportunidad. También, pues, hay muchas variables, etcétera, etcétera. Y sabemos que esto también es el doble vía. Uno también debe poner un poquito, pero pues si uno tiene el acompañamiento adecuado, creo que
acá hay 3 ejemplos de que se puede tener una vida exitosa y que los límites pues llegan hasta donde uno llega. Entonces hay que seguir, y precisamente también esta es una oportunidad para eso, normalizar lo diferente. Pues aquí, si ustedes están escuchando personas hablando común y corriente, es eso. Bueno, yo ahí complemento lo que el compañero dice, y es que, bueno, a ver, ¿cómo ha tratado la literatura el tema de discapacidad? Lo ha tratado en 2 sentidos. Primero, lo que el compañero dice, la otredad, ¿cierto? O sea, tratar de visibilizar al otro, ajeno, externo, pero tratar de darle características que se acomoden dentro de lo estético, ¿cierto? El jorobado nunca se queda con la princesa. Ajá. Y lo otro, un segundo tratamiento que se le da de la literatura a la discapacidad es el tema de la angelización, ¿cierto? Entonces, tenemos el protagonista que lo puede todo a pesar de, ¿cierto? O la protagonista que a pesar de su condición se quedó con el más bacán, se quedó con el millonario, se quedó con el poderoso. Entonces, como que se trata como de darle como esa imagen de o son unos angelitos, o son unos santos, o son unos demonios, ¿cierto? O sea, O por ejemplo, el fantasma de la ópera. O sea, es todos los ejemplos de que el raro nunca se queda con la niña linda. O por ejemplo, la versión moderna de esta película, Shrek, que la niña linda se convirtió fue en obra. Es más fácil que ella se convierta en lo que yo soy que tenerla tal cual como es, ¿ven? Sí. claro, por lo que digo, la asimilación a lo estético del uno o de la otra, ¿cierto? Entonces, yo pienso que lo que falta es, o sea, que se piense en esa otredad, pero que no se trate de normalizar la otredad, sino que simplemente está ahí. O sea, está ahí como algo más, como una alternativa más, ¿cierto? No va a ser parte del paisaje, sino que es importante. Entonces es como lo que falta, digamos, en la literatura, pero pienso que se están haciendo esfuerzos. Por ejemplo, lo que es alusión que da el compañero a la melancolía de los feos, me parece que es un buen intento, aunque Mario ahí pues hace 2, 3 cosas que uno dice, uy, bueno, en fin, pero digamos que fue un buen intento por pensar también en ese otro que es estéticamente disonante. Sí, yo creo que todavía falta un largo camino por recorrer en el tema de la inclusión, que es lo que estamos hablando en este momento. Por aquí hay una pregunta del público. Bueno, muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Tengo una pregunta que hago, creo que cada vez tenemos este tipo de conversatorios, y es básicamente, ahorita hay unos objetivos de desarrollo sostenible, ¿cierto? Y uno de los objetivos habla específicamente de la educación de calidad, que las sociedades en general deben de apuntar a ser cada vez más inclusivas, ¿cierto? Como sociedad. La pregunta es por las instituciones educativas, específicamente las universidades, en esa labor que ustedes consideran que tienen las universidades al abrir este tipo de espacios de formación. ¿Qué requieren las instituciones para ustedes para realmente nombrarse como, digamos, como agentes del cambio, promotores de la inclusión? ¿Qué considerarían ustedes ahí con eso? A ver, espere que yo voy a hablar del cambio, ¿no? Voy a hablar del cambio. Del cambio. No, a ver, yo creo que para empezar el tema del cambio yo siempre he subrayado muy importante contar con calidad humana. Se pueden realizar todos los cambios que uno quiera a nivel de estructura, a nivel de adquisición de materiales, a nivel de accesibilidad a nivel en cuanto al tema digital, pero si no tienes calidad humana,
en quienes realmente son la universidad, que son los administrativos, que son los que hacen parte del área de comunicaciones, que son los profesores, que son los mismos compañeros, va a ser muy difícil que haya una institución que realmente genere ese cambio, porque la inclusión empieza desde ahí, desde la actitud que ponga un compañero al verte en un salón de clase como persona con discapacidad, porque todavía encontramos escenarios donde ay, y entonces ¿qué hacemos con él? ¿No? Entonces yo no le hablo porque me da pena, qué pena hablarle a la persona que utiliza una silla de ruedas, o una persona ciega, o encontramos el profesor, no, yo entonces no sé cómo trabajar con usted y una cosa así, o no me interesa mirar cómo podemos adaptar el curso para que usted pueda también estar presente en él y desarrollar los contenidos con ciertas adaptaciones, con ciertos ajustes razonables, ¿no? Entonces yo empezaría por ahí. Siempre el tema de la calidad, de la actitud, va a ser importante para empezar a generar ese cambio. Bueno, algo que quiere partir, o hay que partir de un principio. El concepto de educación inclusiva es muy nuevo. Y las transformaciones sociales, por más ganas que queramos de que sean súper rápidas, no son rápidas. Las transformaciones sociales ni siquiera se miden en años, se miden en generaciones. Digamos que nosotros somos privilegiados que nacimos en una época donde al menos ya se inició el proceso. Tal vez en 50, 60 años se verá algo, con un atenuante que, como me imagino yo que la tecnología avanza tanto, ya hasta ni se necesitará. Tal vez en 60 años una persona que quede ciega lo único que necesite es ir a comprarse como una SIM card o alguna cosa así. O de pronto, no sé, como un bombillo, ya, medio cyborg, ¿cierto? o un avatar. Ay, no, pues es que yo soy como medio feito, bueno, un avatar más que, venga para acá, vale $100 y lo compramos. En este momento, ¿qué hay? En este momento hay grandes avances y la universidad está apostándole por la inclusión educativa o por la educación inclusiva. Hay varios cursos precisamente de educación inclusiva. En la facultad de la licenciatura de idiomas hay educación inclusiva. En la facultad de psicología hay un curso de inclusión social. Y también la misma universidad diseñó un diplomado en educación inclusiva para ambientes universitarios, porque también esa es la otra, hay que diferenciar los contextos y cada contexto tiene sus particularidades y eso es una construcción, viene desde la primaria, la secundaria, hasta que llega acá a la universidad y la transformación se está haciendo. Y yo creo que uno también debe sentirse parte de esa transformación, aportando con las ideas, y creo que lo más interesante es precisamente el que nos permitan ser parte de ese proceso, porque usted no puede generar una transformación partiendo de un supuesto. Y yo contaba un ejemplo que me pasó en un lugar. Yo llegué y estaban los super ascensores, o sea, los ascensores, 6 ascensores, hablaban, wow, como paisas, sí, súper chévere, eran súper bonitos. Entonces, usted se para en el pasillo y hay ahí 6 puertas. Oh, sorpresa, ¿y dónde está el botón con que se pide el ascensor? ¿Dónde está? Entonces, a la antigüita, empiece a palpar por todas las paredes, a buscar por todas las paredes. Cuando por fin encontré el botón, y estaba como una cuadra pues, de los, como en la entrada del pasillo y al fondo las puertas. Entonces yo toqué el botón, ¿y cuál puerta se abrió?
son 6 puertas. Entonces, vamos, Canela, rápido, rápido. Entonces salgo yo corriendo con Canela, cuando marica echó 3 para atrás. Entonces volví, presioné, yo ya tenía la ruta, salí corriendo, resulta que esa no fue la puerta que se abrió. O sea, cuando se cerró esa, yo volví, toqué, y ya no se abrió esa, sino que se abrió otra. Y yo, ay, marica, ¿dónde está la puerta? Me gasté media hora para poder encontrar la puerta. ¿Ah? Esas son ideas inclusivas muy geniales, diseñadas por personas con unas grandes iniciativas, pero que lo más probable que no tuvieron en cuenta al usuario. O sea, nunca pensaron que antes de entrar al ascensor, la persona invidente necesitaba encontrar la puerta. Y a veces, así como esa iniciativa, hay muchas, porque son iniciativas hechas a partir de un supuesto. Y hay que tenerlos en cuenta, y creo que la universidad está haciendo eso, y estos espacios son para eso, para poder conocer a los usuarios, para poder saber. Yo me siento muy afortunado por ser docente acá. Una barra por el rey de mi grupo, ¿dónde está? Que se sienta, Si no hay barra, tienen seguridad. vamos, Kevin, por Dios, haga bullita, que se sienta la energía, eso, bien. Y entonces ahí se le pudiera hacer una pregunta a los estudiantes. ¿Cuál es la experiencia de tener un profesor ciego? ¿Cómo se siente? ¿Quién quisiera responderla, pero con micrófono para que se escuche? Bueno, si quieres, te acercas. Antes de que vayan y me rajen en la evaluación, pues que es anónima, hágale con confianza, dígale ya cómo fue la experiencia con un profesor ciego, muy gilet. Igual no le voy a ver la cara, no vas a saber quién fue. Pero reconoce las voces, no sé. No, pero pues ya, desde mi parte, para mí ha sido pues, una experiencia muy interesante porque es una dinámica muy distinta a la dinámica que uno ve en un curso normal. O sea, es una dinámica más de debates, de conversaciones, de oír al profe más que copiar y pegar cosas que estén escribiéndose, pues, por decirlo así. Y desde lo personal, como que pues, yo que generalmente soy la que se encarga de guiarlo por la universidad y llevarlo a las entradas y las salidas, como que uno en cierta parte como que tiene mucha conexión, ¿cierto? Uno como que conoce la experiencia en este caso del profe, cómo vive las cosas y demás. Muchas A gracias. Isabel le ha tocado que nos cierre la puerta del carro en la cara, que porque yo con un perro no lo llevo, ¿no me ensucia el carro? Esa es la peor experiencia que yo he tenido en mi vida. Y uno con ganas ya irse para la casa. Exacto. Esa es la inclusión de nuestro país. Pero hay que seguir y hay que hacerle. Por aquí alguien más quiere hacer un comentario. Bueno, ahí me escucho. Bueno, yo creo que más que un profe, Carlos es una gran persona que yo no lo veo como el profe ciego, no. Veo como alguien que me ha dejado muchas enseñanzas, que he aprendido verdaderamente mucho de él. Porque la experiencia, pues digamos, las primeras clases es algo muy bonito. Ver cómo él tuvo como esa vida, esa superación, que personas con todas las capacidades, y a mí no me gustan llamarlas personas con discapacidad, no, porque ellos tienen muchas capacidades, creo que incluso más que nosotros, y son unas personas muy fuertes y muy valientes. Y sí, pues, el profe es una excelente persona, habla muy bien en clase, yo soy impresionado por cómo guarda toda la información y no necesita una diapositiva ni clase de nada. Y sí, eso es como la experiencia que yo siento que Carlos marcó mucho en mi vida personal. No, ya no tiene que ser final. No, ya, sí. No, muchas gracias. Y eso hace parte de la inclusión, de no reducir
a la ausencia de algo, ¿no? Andrea dijo algo, Andrea, una estudiante de psicología, dijo algo, no son las discapacidades, son las capacidades. Entonces sí, muy bien. Bueno, muchas gracias. Yo quería expresar, pues, como retomando pues, la pregunta inicial sobre cómo está la situación de la inclusión en estos momentos, la inclusión educativa. Y es que yo creo que estamos en una transición. ¿Por qué? Porque listo, ya tenemos los elementos no solamente teóricos, sino sociojurídicos de la inclusión. Digamos que eso ya está pues, muy estudiado, muy hablado, muy conversado. Tenemos leyes, tenemos decretos, hay todo un respaldo en ese aspecto. Hay iniciativas para políticas públicas. Entonces, bueno, digamos que esa parte ya la tenemos hecha, digamos, en un 70%. ¿Qué es lo que falta? Y es lo que Carlos decía ahorita. El tema es la transformación de la cultura. Pero yo pensaría que estamos en una transición, porque hace por ahí unos 5 o 6 años decíamos, la inclusión está de moda, ¿cierto? Hablar de discapacidad está de moda. Ya hoy en día casi que no es la moda, sino que pues, ya es un tema que llegó, así como el reggaetón, que decían que era una moda, pues no, llegó y se quedó. Entonces eso mismo está pasando con los temas de inclusión, temas de accesibilidad y obviamente pues, el tema de diversidad, que también lo meten ahí, como digamos que lo engloban, ¿cierto? Todo el tema diverso. Entonces eso empieza a transformar la cultura. O sea, por ahí ya empezamos. Como decía él, digamos, dentro de 40, 50 años, ya muchas de esas cosas, de las situaciones en principio risibles, pero después absurdas que nos contaba, por ejemplo, lo del ascensor. Yo les podría contar, por ejemplo, un tema de señalética. En una notaría de un amigo me decía, ya tenemos la notaría totalmente acondicionada en cuanto a señalética para la población con discapacidad visual. Y yo, sí, ¿qué nota? Mostrá. Pues que tenían todo el tema de señalética detrás de la puerta. Entonces, pues uno dice, es absurdo, ¿cierto? O sea, él decía, cumplir, claro, cumplir. La norma le decía, sí, cumplió. Pero ¿qué le decía el usuario? No cumplió. ¿Cierto? Pero entonces al menos ya nos estamos preguntando por eso, ya estamos diciendo, bueno, desde lo normativo nos están allanando a cumplir. Falta es esa transformación cultural que es muy lenta, porque como decía Carlos, no se habla de años sino de generaciones, pero que pienso que se está empezando a hacer. Bueno, a este punto yo quisiera pues